¿Qué más, traders? Muy buenos días para todos y bienvenidos a su Market Overview del mercado de Forex, un espacio que le ofrecemos a cada uno de ustedes, traders, para que puedan respaldar sus posiciones en los mercados financieros y puedan pues tomar decisiones mucho más asertivas al momento de entrar en operación. Para el día de hoy les vamos a ofrecer 4 análisis de 4 instrumentos financieros diferentes en el caso de que los estén operando o estén interesados en analizarlos en temporalidades de día, pues les va a servir bastante como respaldo esta información que le vamos a ofrecer. En primera instancia, quiero que nos acerquemos, vamos a revisar el par euro-dólar, un instrumento financiero que en este momento nos está mostrando una caída a favor del dólar. En este caso, tenemos un fortalecimiento del dólar en velas de día, que sin embargo, quiero que pongamos mucha atención. El hecho de que esté cayendo no significa que ya en estos momentos podemos entrar en venta. En un anterior análisis que realizamos, habíamos trazado un Fibonacci de expansión desde este punto a ese sector, cuyo retroceso se estaba dando, y habíamos indicado de que si el precio llegaba a romper a más del 50% de su cuerpo, el 61.80, podríamos entrar en una venta hasta el nivel 161, y efectivamente pues se ha cumplido ese retroceso. Sin embargo, a partir de ese punto hay que tener mucho cuidado porque posiblemente empiece a llegar a una zona de resistencia, posiblemente, corrijo, una zona de posible soporte. Y esto es por la razón de que nos está formando una figura armónica que, si la vamos a observar en este punto, la mediremos para que la puedan entender pues con mayor finalidad. En este punto, normalmente el primer trazo que trazamos en ese sector sería este primer triángulo, y el segundo triángulo de retroceso que vemos acá, omitiendo de pronto este mechazo alcista, encontramos esta figura en este caso. No se afanen que ya la vamos a explicar. Aquí estamos viendo un murciélago alcista que nos puede indicar que el precio puede hacer una corrección de retroceso al 50% de esta tendencia bajista que se está formando. ¿Cómo podemos confirmar si es un murciélago alcista? Bueno, para los traders que no están, digamos, experimentados en el trading armónico, pues lo vamos a explicar de una forma mucho más interesante. Vamos a tener que definir que este retroceso y este movimiento va a tener unos puntos X, A, B, C y D respectivamente. El primer paso para identificar qué tipo de figura armónica se nos está formando es trazar un Fibonacci de retroceso entre X a A para que nos muestre el retroceso entre A y B. La condición primera se cumple si ese retroceso está oscilando en un 50% de retroceso, valga la redundancia, y si nos damos cuenta efectivamente lo está cumpliendo. En ese mismo Fibonacci de retroceso tenemos que medir, en ese caso, también cómo está D con respecto a X, que en este caso debe estar oscilando en el 88.6% para que nos cumpla esta segunda condición y que eventualmente, si se dan cuenta, lo está cumpliendo. Así que pues tenemos una condición inicial para poder considerar un posible murciélago alcista. En segunda instancia, debemos trazar un Fibonacci entre A y B, para poder medir el retroceso entre B y C, que en este caso debe oscilar entre el 38.2% y el 88.6%, que en este caso, si se dan cuenta, está en el 61.8%, es decir, está dentro de los parámetros que pues aspiramos que realmente se encuentren para poder cumplir con esa tercera condición. Ahí mismo, en este caso, vamos a trazar un Fibonacci de retroceso. Vamos a afinarlo un poco. Uy, ahora no me quiere salir, ahora sí. Vamos a trazar un Fibonacci de retroceso entre B y C. Si no estoy mal, sí, estoy perfectamente bien, para medir C y D, el retroceso entre C y D, que en este caso tiene que estar oscilando entre el 161.8% y el 261.8%. Y si lo pueden observar, efectivamente está en la mitad de las dos posiciones, por lo cual, en este caso, si estas condiciones se nos han cumplido, lo más probable es que podamos trazar como última instancia un Fibonacci de retroceso entre C y D, y eventualmente aquí tendríamos nuestra posible zona de entrada al mercado y un posible trade profit hasta el nivel 50. Es decir, podríamos estar oscilando en un retroceso de 254 pips. Importante, esto no significa que el mercado empiece otra vez a tener una tendencia alcista, simplemente que pues viene una corrección bastante interesante si nos llega a respetar este trading armónico.
¿Qué podríamos hacer para confirmar una compra? Porque en estos momentos todas las condiciones están dando para que se inicie el retroceso. Sin embargo, lo más confiable para poder hacerlo es que por medio de su propio análisis personal, usted detecte una señal por medio de sus indicadores para poder hacer una entrada. Un ejemplo podría ser reducir nuestro análisis a una temporalidad menor. Esto es una forma en que lo pueden hacer y podamos identificar un indicador que nos pueda identificar que el precio respete comportamientos pasados. En este caso, con la estrategia del Ishimoku podría ser efectiva. Podríamos posiblemente esperar una ruptura de la nube de abajo hacia arriba y que las demás condiciones del precio se estén dando. Unas chicos van por encima de la parte superior y eventualmente que la Tenkan-sen se mantenga por encima de la Kinju-sen para que nos confirme que efectivamente empezaría una tendencia alcista. De pronto, si yo quiero ser un poquito más reservado, esperaría este movimiento de cambio, de pronto en temporalidad de 4 horas, para poder tener una seguridad un poco más acertada de este movimiento, para poder tener un testeo de confirmación. Sin embargo, pues de momento lo importante sería verificar que efectivamente se nos dé las condiciones con base en nuestro análisis si queremos entrar en una compra y aprovechar, digamos, el comportamiento armónico que posiblemente el precio quiera respetar. De igual manera, pues podemos estar trazando una línea de tendencia desde el punto más bajo donde inició la tendencia hasta el punto más alto, que en este caso, si queremos ser más armónicos, podemos trazar un Fibonacci abanico para identificar eventualmente si el precio nos está respetando este movimiento en este caso. Y quiero que lo vean en este caso. Desde el punto más alto en que el precio terminó su tendencia alcista, nos estamos dando cuenta que el precio efectivamente está llegando al nivel 50 o ha llegado al nivel 50 del abanico de Fibonacci, por lo cual podría estar respetando esa zona. Intentó hacer una ruptura con una vela bajista, sin embargo, pues tenemos un 50 y 50 en este proceso, por lo cual digamos que lo más asertivo que podríamos hacer es esperar que si llega a ser un retroceso con una vela alcista, cuyo cuerpo esté a más del 50% de esta línea de tendencia del Fibonacci de abanico, podríamos testear una subida hasta el 50% del patrón armónico o la figura armónica del murciélago alcista en este caso. Entonces, un primer análisis que pueden utilizar como una referencia para poder tomar posiciones en el mercado en el euro dólar. Además de esto, vamos a revisar otro instrumento financiero que podríamos analizar, que sería el dólar con el dólar canadiense. Esperamos que los puedan aprovechar. Esto lo estamos realizando en temporalidad de 4 horas en este caso. El precio eventualmente desde una tendencia macro, bueno, en este caso de temporalidad de 4 horas, pues viene en una tendencia bajista y aquí estamos viendo una tendencia alcista de retroceso bastante fuerte que pues, nos puede estar confirmando un cambio de dirección en el mercado. Sin embargo, pues vamos a trazar una línea de tendencia para identificar la zona de reacción que tiene el precio y quiero que se den cuenta de lo siguiente, el precio eventualmente está llegando a una zona de reacción en donde está rebotando en estos momentos y puede empezar una fuerte caída que pues de hecho ya ha estado iniciando. En segunda instancia, si realizamos un trazo desde los puntos más bajos de esa tendencia alcista, y lo que hacemos es duplicar el ángulo de esa tendencia, vamos a revisar una posible bandera bajista. O bueno, en este caso más que bandera bajista, vemos es un canal que se nos está formando en inclinación alcista y que pues ha empezado a romper por la parte inferior. Así que pues eventualmente tenemos aquí un análisis interesante de ruptura de caída que nos está haciendo el mercado y que pues podría continuar hacia un próximo soporte o resistencia que encontremos. Posiblemente lo más probable es que el precio pueda empezar a caer hasta el precio 1.24813, lo cual nos puede dar un excelente movimiento de caída. Igual, en ese tipo de situaciones podemos también trazar un trading armónico para reafirmar las posiciones del mercado y si se dan cuenta, el precio ya ha roto el nivel 23.6 de Fibonacci de retroceso, por lo cual podría oscilar al nivel 38 y si rompe el 38 oscilar hasta el 50 y 61.8% respectivamente. Por si fuera poco, vamos a revisarlo con un indicador adicional, que en este caso me gusta revisarlo con el RSI. Recuerden que indicadores gráficos como el RSI, como el MACD y como el estocástico nos pueden confirmar también información sobre convergencias o divergencias que existan en los mercados financieros. Y quiero que se den cuenta de lo siguiente, eventualmente a pesar de que la línea tendencial de este canal es alcista, el RSI nos está marcando un descenso en sus niveles de fuerza, en este caso, por lo cual podría haber un desgaste de este movimiento alcista que eventualmente se ha testeado
con esta caída, que realmente se ha testeado con esta caída. Así que pues tenemos una confirmación adicional que nos puede dar una firmeza en la posición, en ese caso de una pequeña caída que podríamos aprovechar. Si tú tienes en estos momentos entradas de venta en el dólar canadiense y pues habías dudado en esta posición, pues déjame decirte pues que estamos, digamos, más bien favoreciendo esa caída, así que puedes mantener posiblemente tu posición para que eventualmente pues tengas mejores rendimientos en este caso, siempre y cuando pues mantengamos una buena gestión de riesgo. En tercer par de divisa que tenemos que analizar en estos momentos sería el eurofranco. El eurofranco es una divisa que en estos momentos estaba durante un buen tiempo lateralizado. En temporalidad de mes habíamos detectado, de semana, habíamos detectado un triángulo ascendente, si lo pueden observar, cuyo triángulo rompió por la parte superior de su resistencia a más del 50% de una vela. Si bien en este caso es el triángulo ascendente, si recordamos, nuestra proyección base siempre se va a basar en la base del triángulo, que es la que duplicamos y buscamos su zona de salida, que sería hasta esa zona de takeoff. Por lo cual, aún nos da posibilidad de que el precio siga subiendo a ese sector. Y por si fuera poco, si nos vamos a una temporalidad de día, el precio nos está formando una bandera alcista, un banderín alcista, un banderín alcista en este caso, en donde eventualmente estamos viendo, algunos de pronto lo pueden ver también como un triángulo simétrico, de pronto porque normalmente los banderinas alcistas están en temporalidades menores porque es un movimiento bastante corto. Sin embargo, pues tenemos un asta de este banderín que nos podría dar una señal de la medida que el precio podría llegar a tener. Sin embargo, si queremos ser más conservadores, esperaríamos la ruptura y lo interpretaríamos más bien como un triángulo simétrico y haríamos una proyección base de su ruptura en donde pues nos podría dar una mayor fiabilidad de la subida del precio hasta ese sector. Por lo cual, pues ahí podríamos identificar una posible ruptura hacia una tendencia alcista. Tendríamos que esperar simplemente que en día una vela rompa más del 50% esta línea de tendencia que se nos está dando en la parte superior del triángulo y pues podamos tomar posiciones sobre ese sector en este caso, ¿cierto? Eso sería como la recomendación inicial, pues para volver a tomar una segunda posición en el mercado que eventualmente nos está concibiendo bastante fuerte en esa altura como tal. Por último como una herramienta adicional que pueden tener, tenemos a la libra esterlina frente al dólar australiano, el cual, pues si lo podemos detectar, nos está conformando una figura tipo cuña alcista. Las cuñas alcistas se caracterizan y a diferencia de los triángulos ascendentes o triángulos simétricos, estas están conformadas por dos líneas de tendencia cuyo ángulo son ascendentes. La única diferencia es que un ángulo tiene mayor grado de altura que el otro, por lo cual por eso se nos está formando un cierre de la cuña. Normalmente, pues, este tipo de ángulo lo podemos confirmar, es decir, podemos hacer entradas al mercado cuando realice la ruptura, ya sea por la parte superior o por la parte inferior de la cuña. E igualmente podemos hacer una proyección base desde la formación de la cuña hasta la ruptura, si es en la parte superior o en la parte inferior. Efectivamente, si rompe por la parte inferior, calzaría por una zona bastante interesante de soporte que hemos detectado en este punto, que intenta tocar y no lo supera, o si rompe por la parte superior, pues en ese caso podríamos confirmar una confirmación alcista en este caso, para que pues podamos detectar esta situación. Entonces, pues señores, eso es técnicamente el comportamiento del análisis que podemos hacer en el mercado financiero. Es importante pues que podamos tomar posiciones totalmente controladas en el mercado y pues que de igualmente pues podamos hacer lo mejor posible para poder tener unos buenos rendimientos. Los dejamos entonces con este análisis, esperamos que puedan tomarlo con el mayor beneficio posible y nos estaremos viendo en el próximo Market Overview. Que pasen muy buena tarde para todos.